nace el 18 de octubre del año 1940 en Pando. ¿En qué parte de Pando? José Pedro Varela y Piovene. Si vos venís subiendo por Piovene, cuando llegás a José Pedro Varela, en la esquina de la derecha, a mano derecha, enseguida de la esquina, que ahora está toda modificada porque la han hecho unas reparaciones ahí, hay una puertita, unos 3 o 4 escalones y una ventana. Ahí había una casita, sigue estando la casita. En ese dormitorio, contra la ventana, ahí nací yo, enfrente al laboratorio. ¿Cómo era ese Pando de 1940? O de la década del 40, de 1940, sí, no me acuerdo. No, era, pero década no. del 40. Mira, era un Pando sensacional, realmente. Además, ¿Por qué? yo tuve las... Porque era tranquilo, nos conocíamos todos. Si yo te digo que en el año 45 yo comencé el colegio, el primer año me llevaron los hermanos Simone, los hermanos Simone vivían en José Pedro Varela, casi Independencia, llegando a Independencia a mano derecha. ¿Quique, tenías hermanos y hermanas? Yo tengo en estos momentos somos 3 hermanos. Nosotros fuimos 5 hermanos. El que me seguía a mí, yo soy el mayor, el que me seguía a mí murió a los 6 meses. Yo tenía 2 años, ¿no? Nos llevábamos prácticamente 2 años todos. Después vino mi hermano Ricardo, fallecido hace poco tiempo. Después Gustavo. Y 13 años después que yo nací, lo cual vendría a ser en el año 53, nació Alejandro. ¿Y cómo eras con tus hermanos? Yo sí, con Pinche, sí, te tocaba ese rol de hermano mayor y cuidar, proteger. ¿Cómo fue eso es más o menos, ese crecer con...? Eso es más o menos normal, pero era menos normal en aquella época. O sea, no teníamos necesidad de cuidarnos tanto. Yo te decía esto del colegio porque yo a los 5 años, y cuando vos me preguntabas cómo era ese Pando, a los 5 años y poco, comencé a ir solo hasta el colegio de los hermanos maristas. Nadie nos iba a buscar a la hora de salir, como sucede ahora. ¿Y vos con 5 ya ibas y venías? Yo con 5 iba y venía. ¿A qué jugaban? ¿De qué te acordás? Enfrente a casa había un campito, donde está el laboratorio. Era prácticamente media manzana, que daba todo sobre José Pedro Varela, era todo un campo. En esta primera parte del campo nosotros teníamos la canchita de fútbol donde nos vivíamos jugando al fútbol, pero no jugando al fútbol solamente, jugando a los indios, a Tarzán. Mira, para que te hagas una idea, nosotros veíamos tantas películas de indio y todo que tener arcos y flechas para nosotros era una cosa más o menos normal. Cortábamos las cañas tacuara en el menguante de agosto, que nos habían dicho que de esa forma las cañas no se quebraban, no se fisuraban, no se abrían, y las colgábamos en un galpón que tenía papá, las colgábamos todo con una piedra abajo para que quedaran bien derechitas, y ahí hacíamos las lanzas y las flechas. Las flechas mejor que la de los indios, porque el viejo, como tenía un almacén, agarrábamos los clavos, los calentábamos, los pisábamos, les hacíamos un muesque y teníamos, pobre de aquel gato perro que pasara por el campito, si tenía la desgracia que le acertáramos la primera flecha, éramos unos indios. Eran indios verdaderamente. Te iba a preguntar, ¿a qué se dedicaban tus padres? ¿Tu madre? ¿Tu padre? Mi padre tenía un almacén justo en esa esquina. Cuando yo nací en esa esquina, papá tenía un almacén en la esquina de José Pedro Varela. Esa esquina que está ahora restaurada, hace poquitito lo terminaron y se alquila nuevamente. Ahí papá tenía un almacén. En la esquina estaba el almacén, separado por una pared y una puerta interior que comunicaba el almacén con el despacho de bebida, con el bar. Posteriormente a eso el viejo compró la esquina de, yo sigo diciéndole 25 de mayo, la costumbre, Ferreira y Piovene. Toda la esquina donde está la juguetería íntegra, todo eso. En la esquina había una casa antigua
Y papá hizo hacer el nuevo almacén ahí. Mi abuelo, el esposo de mi abuela, el segundo esposo de mi abuela, yo a mi abuelo paterno no lo conocí, pero sí conocí al segundo esposo de mi abuela. Él tenía una empresa constructora en Argentina, en Buenos Aires, y él se vino para hacerle el almacén, el edificio del almacén a papá, que quedaba más por Piovene, digamos. ¿Era un almacén modelo aquello? Era un almacén modelo. ¿Qué te acordás de ese almacén? Todo. Pero por lo que veo te impactó, es algo que tenés presente en la memoria. Porque además hubo más de una cosa. Nosotros en ese ¿Cómo se llamaba ese almacén? El Porteño. El Porteño, así se llamaba. El Porteño. El almacén se llamaba El Porteño. ¿Y quedaba en Piovene y Aldunate? No, quedaba sobre Piovene antes de llegar al Dunate. Sobre Piovene antes de llegar al Dunate. Bien. ¿Cómo era ese almacén? ¿Qué tenía de diferente? Absolutamente de todo. Absolutamente. A ver, dame algún artículo. Me imagino que te tocó trabajar ahí, en algún momento. Cuando papá cerró el almacén, yo tenía 12 años, lamentablemente, porque mi padre tenía un almacén que era prácticamente un almacén por mayor, en ese momento. Era muy grande. Papá surtía todas las chacras que habían desde Pando hasta el kilómetro 40, desde Pando hasta el Matadero Toledo, y desde Pando hasta al empalme de la ruta 75, hasta La Palmita. ¿Qué vendían? Almacén. Ramos generales. No, absolutamente todo, electrodomésticos, la parte de radio, televisores, aquellos famosos combinados tocadiscos donde escuché la final del año 50, la final del 50 la escuché sentado en la calle, en el cordón de la vereda, y el aparato del combinado tocadisco con, no me acuerdo si era un RCA, un Philips o alguna, perdón, te hablo de marcas, y ahí escuché la final del 50. Yo tenía 10 años, sentado en el cordón de la vereda. Y después, por supuesto, salimos por Pando, ¿no? ¿Estudiás en el colegio toda la primaria? Hice toda la primaria en el colegio. ¿Y después Liceo Brause? Y después el viejo liceo que quedaba en General Artigas. ¿Alguna anécdota del liceo? ¿Cómo te definirías como alumno? ¿Eras tranquilo o eras un poco insoportable? Yo era brillante. La verdad, Quique. Sí, yo era brillante como estudiante. Di 57 exámenes en el liceo, todas las materias, todos los años. Y repetí cuarto y ahí salí exonerado. Pero con examen a 3 materias, porque no podía ser que yo me fuera sin... De los cuales me quedó una materia pendiente que fue francés, que lo salvé hace 4 o 5 años atrás, que sacaron a francés de la secundaria, entonces yo ya no lo debo porque francés no está más en secundaria. No forma más parte del programa. Vos decís anécdota del liceo, tanta. El primer año B, año 53. Yo terminé en el año 52, ¿no? En el año 53 comenzamos el liceo. Teníamos que dar examen de ingreso. El liceo quedaba en General Artigas, pasando Garibaldi a mano izquierda, donde hay un edificio apartamento. Era una casa vieja hasta el fondo. En el último local del fondo, primer año B. Una profesora de Historia Natural, Pintos, nos pidió a ver si había escasez de huevo en ese momento y pidió si alguien podía traerle huevo. Y yo tenía 3 compañeros, no sé si nombrarlos, que le dijeron que traían huevo. El Caballo González, el Caballo Loco le decíamos, así que imagínate, Garagorri vivían en la ruta 74, la que va a Suárez, ¿no? Y Charlone, que fue jugador de fútbol de primera división. En esa época el liceo tenía un cuadrazo de fútbol impresionante. ¿Jugabas vos al fútbol? ¿Quién? ¿Vos jugabas al fútbol? Sí, en el campito. Era un perro. Pero hay perros que son hábiles con la pelota, yo no lo era. Bueno, dale, volvé. ¿Y qué pasa con los huevos? Vuelvo allí. Al día siguiente o a los 2 días que teníamos nuevamente la materia,
aparecen los muchachos, cada uno con su bolsita de huevo. El caballo loco estaba poniendo el portafolio, en aquella época íbamos con portafolio en el pupitre, y los huevos los había puesto arriba. Y entra Garagorri, que era un loco bravo, que siempre venía con los libros atados con un cinto y venía revoleándolo, le pega la bolsa de los huevos y le dice: loco, le pegaste la bolsa al huevo. Entró a mirar, dice: me rompiste los huevos. Agarró y le empezó a tirar huevos. Por supuesto, el otro metió mano en la bolsa que él traía, entró. Y después Charlore, que llegaba en ese momento, que era la hora de inicio de clase, dice: ¿yo qué hago acá con estos huevos? Entró. Una guerrilla de huevos. En ese momento yo miro para atrás, yo estaba en la puerta, miro para atrás y veo que venía el director. No, haciéndole señas yo, ¿no? Y el loco González me dice: ¿qué hace señas? Voy y tira un huevo y yo lo esquivo y siento atrás mío, plas. El huevo le había pegado al director en el medio de la frente y le chorreaba por arriba y por abajo de él. Vos sabés que cuando yo contaba esa anécdota unos años después, bueno, dijo: fuera, sentió el grito, es la única vez que lo sentí gritar al director. Salieron, bueno, era un día antes de que comenzaran las vacaciones de julio. Trabajaron durante todas las vacaciones de julio pintando el salón. Pintando el salón desde determinado que era lo que se acostumbraba. Como eran techos muy altos, había un vivo a unos 2 metros, 2 metros y medio. Se pintaba de ahí para abajo, de ahí para arriba, no había. Cuando yo contaba unos años después el asunto de la guerrilla de huevo, hubo gente que me decía: nah, jate jarabate. Bueno, venga. ¿Por qué un huevo había pegado por arriba el vivo? Lo habían limpiado un poco, pero quedaba todavía la marca, ¿no? Entonces digo: bueno, ¿qué tiene? La prueba del delito. La prueba del delito. Totalmente. Totalmente. ¿Y Quique, cómo recordás esos años? ¿Tenés añoranza? Mirá, una vez la esposa de un amigo, que yo estaba contándole anécdotas de esta índole, dice: por favor, a mi hijo no le cuentes nada. Le pregunté cómo era. Dice: ¿por qué es fatal? Dice: no logro que estudie. Le digo: déjalo vivir. Le digo: la época del liceo, ninguna época en la vida vuelve. Le digo: pero que viva el liceo. Le digo: yo lo viví al liceo. Tengo una anécdota. Había un profesor que se llamaba Conrado Condado, gallego, mejor dicho, gallego le decíamos a todos los españoles, no sé qué. Había sido cura. ¿De qué materia? Matemática. Brillante, brillante. Era más pelado que vos. Brillante. ¿No? Una barba muy espesa. Ya en esa época mi padre tenía el Petit Bar en la esquina de Independencia y 25 y Ferreira, donde está ahora la casa de plástico. Ahí estaba el Petit Bar. Y mi padre siempre tenía, en los comercios que tuvo, siempre tenía una peluquería. Porque originalmente mi padre había sido peluquero, había aprendido el oficio. O sea que entraba a tomarte una y ya te hacía pelo y barba. Si querías pelo y barba no había problema ninguno. Pero el gallego venía en esa época y le decía: Ferrari, ¿me puedo afeitar? Sí, cómo no, afeitate, afeítese. Entonces el viejo ahí tiene agua caliente en la máquina de café, y tenía el jabón. Dice: no, yo me mojo la cara. Se mojaba la cara con agua y agarraba la maquinita, aquellas maquinitas Gillette, no, así, hace bobo, hacía, te renchinaba los dientes porque que se pudiera afeitar así en seco, y tenía una barba muy espesa. Ese día que estaba en el bar porque le gustaba tomar mucho, era un alcohólico. Brillante profesor de matemática, brillante profesor de matemática. Te voy a seguir contando anécdotas que tengo tantas, vos después hacés lo que quieras con ellas. Un día llega mi madre: profesor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice, señora? ¿Cómo está usted? El gallego era muy... Bueno, había sido cura, ¿no? Dice: ¿y cómo anda Quique? Bien. No, porque mamá siempre dándome para arriba. Dice: pues yo sé que Quique es mal estudiante. No, señora, está equivocada. Pero, profesor, no me diga. Si Quique no es mal estudiante, ¿qué es? Dice: señora, Quique no es estudiante, es liceal. Esa fue la definición exacta. Yo iba al liceo, estudiar no estudiaba. Pero ¿qué es lo que sucede? Tenía una gran ventaja. A mí me quedaban las cosas. Yo prestaba atención en clase, yo no era un tipo de mala conducta. No era excelente en conducta, ¿no?
pero siempre tuve este defecto que tengo ahora de conversar mucho, de hablar mucho y de un gran rostro de piedra. Entonces, cuando iba a dar los exámenes, yo quedaba saludando primero que nada. Los escritos no había problema ninguno porque copiaba. Bien. Era buen copiador. En los escritos de los exámenes. Y a los profesores te los conversaba. Yo llegaba, saludaba uno por uno y a uno le preguntaba y qué tal y cómo anda, y que le gustaba el fútbol, le preguntaba de fútbol, le gustaba la automovilidad. La mejor herramienta es la diplomacia. Un día doy un examen con el profesor de física y química Washington Viola Berruti, brillante. Dice, a ver, Quique, porque yo fui Quique toda la vida en el liceo. Yo me llamo Washington Enrique, pero fui Quique toda la vida en el liceo, en todos lados. Dice, a ver, hablame sobre tal cosa, no me acuerdo qué era. Ni la más pálida idea de lo que me preguntaba. Bueno, profesor, referente al tema, y yo empezaba a hablar hasta que terminaba hablando de una de las cosas que me acordaba. Muy bien, sí, pero yo lo que te había preguntado, le dije, pues no era ningún sonso, era tal cosa. Bueno, es que justamente referente, y agarraba para otro lado y le hablaba de otro tema, de física. ¿La dibujabas? Eso se lo hice 3 veces. Se sonrió y me dijo, bueno, te voy a dar por salvado el examen, dice, pero te voy a aclarar una cosa. Lo que yo te pregunté no me lo contestaste, pero me hablaste de otros 3 temas, quiere decir que algo de lo que hicimos durante el año te quedó. ¿Me permití que te diga una cosa más del Gallego Condado? Dale. En la esquina de Iturria y General Artigas, ahí había un bar, mejor dicho, hicieron un bar. Hicieron un concurso para ver quién ganaba, para ver el nombre de él. Ese bar se llamó La Tentación y el concurso lo ganó el Gallego Condado, el profesor, porque tener a él tener un bar de esas características frente prácticamente frente al liceo, era una tentación. Y un día estábamos jugando nosotros al billar ahí, todos estudiantes de primer nivel, jugando al billar en el bar de la esquina, y llega el Gallego. Si sería brillante el Gallego, nos vio jugando, se acercó y dice, ¿jugando al billar? Sí, profesor, ¿y usted juega ahí? Y dice, en el seminario, si habré jugado, no había mucha cosa para hacer, dice, jugábamos al billar, jugábamos a la paleta. Entonces, nos preguntó, ¿saben lo que es esto? Se refirió a los diamantes que tienen en la baranda. No sé, dice, bueno, esto los jugadores profesionales los utilizan para buscar los ángulos de las bolas que están jugando. Nos dio una lección de ángulo, una lección de geometría nos dio arriba del billar. Creo firmemente que ninguno de los que estábamos ahí nos olvidamos nunca más de lo que él nos enseñaba, porque tenía esa habilidad de saber, habilidad que tenían aquellos profesores de antes, ¿no? Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen, la innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes
toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo Corte Rancho. Supermercado de Carnes, Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. Mi primer trabajo fue en ATMA Uruguaya, una fábrica de material plástico. Sí, claro. Que quedaba en Industria 3488, teléfono 23343. ¿Qué hacías ahí? Año 1957. Yo entré a trabajar como cadete, se salía de cobranza los segundos y los cuartos viernes de mes, o primero y tercero, no me acuerdo exactamente. Y me mandan de cobranza a mí en la oportunidad, al cerro. Yo sabía lo que yo conocía de Montevideo. Yo me iba en esa época, aún en esa época, tomábamos el 7A y cuando llegábamos al centro nos bajábamos y después cuando volvíamos de vuelta veníamos a la misma esquina, caminaba por 18 de julio, no sé, conocíamos poco y nada, porque cada vez que íbamos a Montevideo íbamos con el viejo manejando papá, y yo no podía, no conocía, no me bajaba, era poco y nada. ¿Y qué te quedó de esa primera experiencia? Una calentura. Ahora cuando llegué, digo, no me pueden mandar acá. Y digo, yo no conozco nada y me mandan al cerro, no conozco nada. La segunda vez mejoró, me mandaron a Posito. Posito no sé si no es más difícil que el cerro. Yo no conocía nada de nada, pero bueno, no importa. De ese primer empleo me echaron. ¿Por qué? Un día en una de las cobranzas llego, primero hago el arqueo, entrego la cobranza. Jorge Rodríguez era el tesorero. Y de repente me dice, Ferrari, dice, están faltando 100 pesos. Te estoy hablando del año 57. 100 pesos era plata. En ese momento, cuando él dice, están faltando 100 pesos, pasaba el contador que tenía la oficina cruzando un pasillito que había. Dice Ferrari, dice, venga un segundo. Dice, esos 100 pesos tienen que aparecer. Digo, sí, en cuanto Jorge haga el arqueo de vuelta, porque antes de entregárselo, yo ya lo había hecho el arqueo, estaba exacto. Se ve que se equivocó en algo, le digo, porque tiene que aparecer o aparecer. ¿Qué está insinuando? Digo yo. Yo tenía 17, 18 años en ese momento, no me acuerdo si ya tenía los 18. Usted piense lo que quiera. Ahí le pegué. No, Quique. Le pegué. O sea, por arriba del escritorio le pegué y cayó con silla y todo para el lado de atrás. Y no. Por supuesto, en ese momento entraba el tesorero a decir que estaba bien el arqueo. Nunca me pagaron tanto en mi vida. Yo estoy absolutamente convencido. Me despidieron porque no había otra, que me tenían que despedir. Porque era lógico. Pero a mí me pagaron mucho más de lo que me correspondían por ese despido. Estoy absolutamente seguro que yo me pasé un año entero, más de un año, sin trabajar. Iba todos los días a estudiar preparación bancaria en una academia que se llamaba Presa, en la calle Jackson. Me compré ropa, me compré zapatos y me entrenaba. Iba todos los días a la pista de atletismo, después de la academia, a la pista de atletismo a entrenarme. Pues yo hacía un deporte casi profesionalmente. Mirá vos. Fui bueno. Mirá vos. Fui bueno. ¿Te gustaba correr? Es un poco de falsa modestia. Sí, comencé a correr acá en la Plaza de Deporte, mejor dicho, acá en la Plaza de Deporte me comenzó a entrenar un profesor, Jorge de Hegedus, que fue un brillante. Después se fue a Argentina. Pero espera, Sí. ¿llegaste a competir corriendo? Yo fui campeón nacional, recordman nacional, integré selección uruguaya. ¡Opa! Fui campeón nacional juvenil y después fui campeón nacional de mayores muy poco tiempo, porque en ese interín me habían despedido de ATMA Uruguaya y pasé a trabajar en Metzen y Sena. Pero pará, vamos por parte. Sí. ¿Qué te daba correr? ¿Por qué te gustaba correr?
¿O qué te dejó Era correr? que nosotros vivíamos corriendo, vivíamos haciendo deporte. Yo no comencé corriendo, yo comencé tirando jabalina. Yo un día voy a la plaza de deportes, que era el lugar donde se hacía deporte. Sí, sí, era el centro social y deportivo. Íbamos a la plaza de Era lo deportes, que había para hacer en ese entonces, exacto, listo. y que era donde hacíamos la gimnasia y todo lo demás. Y yo vi que estaban tirando jabalina y le pido al profesor Izquierdo, peticito, digo, ¿puedo tirar yo? Y dice, no, estamos haciendo la selección del liceo. Yo voy al liceo, le digo. Pero lo que pasa es que son todos más grandes que vos, te van a ganar. Sí, pero a mí me gustaría que me ganaran ahí. Y dice, tenés razón. Y ahí arrancaste. Colocate ahí atrás y tiré la jabalina. Hice la segunda mejor marca. Tiré jabalina en el campeonato departamental e instalé el récord departamental base. En Canelones fue. Del lado de enfrente a la plaza de deporte, cuando vos vas rumbo a Santa Lucía, digamos, pasás por la plaza de deporte y enfrente, que ahora está todo edificado, era un campo, ahí tiramos la jabalina. Ahí tiré jabalina, gané, salí campeón departamental estudiantil y hice salto triple y gané en salto triple, que no había hecho nunca salto triple, pero me gustaba saltar. Yo cruzaba las calles haciendo salto triple. Quedó trunca la carrera de atleta porque empezaste a trabajar. Cuando quedó trunca cuando comencé a trabajar en Metzen y Sena. Si bien vinimos con mi entrenador y medíamos todo, ya no era lo mismo. Yo me estaba entrenando todos los días en la pista. Yo llegaba temprano de mañana, muy temprano a la pista y hacía algo de calentamiento y gimnasia, me bañaba, me iba a trabajar. Y a las 6 de la tarde, cuando salía de Atma Uruguaya, me tomaba el 154, creo que era. 154, que me dejaba casi enfrente a la pista de atletismo, y ahí me entrenaba desde las 6 de la tarde prácticamente hasta las 9. Me detengo en Metzen y Sena. ¿Y qué hacías allá? ¿Era administrativo? Vos me dijiste el primer trabajo y yo omití ese primer trabajo. Mi primer trabajo fue en Metzen y Sena. Yo iba al liceo de mañana y de tarde me iba a trabajar a Metzen y Sena en la sección decorado. Que la sección decorado estaba a cargo de Soldi, el padre de este muchacho Soldi, que hace cerámica, bueno, ahora ya está jubilado, que quedaba prácticamente frente a lo que fue donde está un salón de fiestas ahora, lo que fue ¿Y qué hacías vos en esa sección? Estaba en la sección decorado, pintábamos los azulejos, preparábamos los panós, que se llamaba. ¿Vos viste el panó que hay en el arco de Salinas? Que hay un semejante, está el arco y hay una pintura, digamos, que hay un albatros volando. Sí. Eso se hizo en Metzen y Sena, en eso yo trabajé. ¿Pintaban a mano? No lo pintábamos. Te explico, sobre el azulejo. No sobre el azulejo, sino sobre el bizcocho, que se le llamaba la parte cruda del azulejo antes de ponerle el esmalte. Soldi, que era el artista, era un artista, lo dibujaba con un lápiz. Después nosotros, con una especie de eso que utilizan las mujeres para decorar, íbamos con una puntita muy finita, íbamos poniendo el mismo material del bizcocho por arriba de esa línea. O sea, como si estuvieras decorando una torta, con ese puntero que utilizan las reposteras. Eso iba al horno, se cocinaba eso también y después entonces volvía. Se le daban los colores que estaban prefijados, le dábamos los colores, que era el esmalte, que lo poníamos nosotros. ¡Qué también, trabajo artesanal! Artesanal totalmente. Y después iba al horno. Y por supuesto después le hacía los últimos toques Soldi, dándole algún pequeño... Y una de esas obras, por ejemplo, es lo del Arco Salinas. Lo del Arco de Salinas. Hubo muchas. En Montevideo se acostumbraba mucho. Y después de Atma, volvés a Metzen y Sena. Volví a Metzen y Sena a trabajar en las oficinas. Yo ya había hecho el curso de banco y vine a trabajar a las oficinas ahí en la sección contaduría, costos. Ahí trabajé hasta el 30 de septiembre del año 60. El 10 de octubre del año 60 comencé a trabajar en la Caja Popular Agraria, Industrial y Comercial de Pando Sociedad Anónima, que eran las casas de ahorro y crédito, lo que ahora son firmas de ahorro y crédito. Era una caja popular por acciones al principio, habían acciones, compraban acciones y ahí se iniciaban, tenían caja de ahorro, tenían depósito a plazo fijo.
¿Qué te deja trabajar con dinero? Porque es muy particular eso, ¿verdad? Sí, pero lo que sucede es que yo trabajé con dinero un periodo de tiempo muy corto, porque para trabajar con dinero tenés que ser cajero. Yo trabajé un periodo muy corto como cajero en el banco. La Caja Popular Agraria duró hasta el año 1967, que se fusionó con el Banco de Canelones, que quedaba enfrente a la Caja Popular. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen, la innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes, Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. ¿Cómo conoces a tu señora? Un día, en un baile de Cruz Orís, el baile de la primavera, cuando en aquella época, aquellos bailes, bueno, los... ¿Eras salidor? Era el Cruz... ¿Te gustaba, Cruz te gustaba Orís. la noche? ¿Te gustaba salir? No. No me gustaba la noche, me gustaba bailar. No, yo creo que no me emborraché nunca. No era de salir, salíamos los fines de semana en aquella época, el sábado, salvo que hubiera algún feriado y cosas por el estilo. ¿Te gustaba el baile? Me gustaba muchísimo bailar. ¿Qué bailabas? Lo que viniera. La marsellesa, el himno nacional, no por respeto, pero yo bailaba lo que vos me pusieras por delante. Y siempre digo que yo me consideré un buen bailarín. Pero me gustaba de alma bailar, ¿no? Y vos para bailar necesitas tener ritmo. Yo tenía ritmo. Mejor que el ritmo de ahora, que casi tengo que utilizar muleta, pero tenía ritmo. La música tiene... ¿Nunca hiciste música? Comencé a estudiar trompeta con el Piti 10. Por suerte lo único que me compré fue la boquilla nada más, la trompeta no. Pero vos hiciste música. Primero me preguntaste cómo conocí a mi señora, y esa es la parte más importante de mi vida. ¿Por qué? Porque la conocí a mi esposa. El 8 de octubre del año 60 el 8 de octubre fue cuando me novié. Un periodo de tiempo antes fue el baile de la primavera. Y yo me acuerdo que estábamos en un grupo de varones y chicas, compañeros del liceo. Yo ya había terminado el liceo. Y le comenté a una de las chicas, le digo, qué piba rica, che. ¿Quién? Aquella Margarita. No sé cómo se llama. No te hagas ilusiones porque no te puede ni ver. Digo, si yo no la conozco. Sí, pero ella dice que te ve en el ómnibus cuando... Seguro, yo viajaba... Y se iba siempre conversando con todo el mundo. Y digo, sí, porque viajamos siempre los mismos. Entonces vamos conversando de repente de un lado al otro del ómnibus. Digo, pero se fijó en mí. Era el baile de la primavera.
las chicas quinceañeras, con sus mejores galas, bailaban un vals y ahí se elegía a Miss Primavera. Margarita ya había sido Miss Liceo. Hay una foto ahí. Esa es Margarita cuando yo la conocí, y el que está al lado, aunque parezca mentira, soy yo. Parecía un actor de cine, muchacho, un galán de cine. Nunca fui un tipo lindo, pero ¿sabés qué es lo que sucede? Yo Sos simpático. Me arreglaba bien, lo que ganaba era para mí, me vestía bien, prolijo, no me dejaba mi madre salir si salía desprolijo. ¿Es una parte fundamental de tu vida, Margarita? No, en mi vida no es fundamental. Yo comencé mi segunda parte de mi vida con Margarita. Hace 55 años que estamos casados. Más 7 años de novio. Que yo siempre hago el mismo chiste, a Margarita no le gusta. Los 7 peores años en la vida de Margarita fueron eso, que fue de novia mía. Yo comencé a trabajar, el 10 de octubre comencé a trabajar en la Caja Popular. El 8 de octubre, que había sido sábado, había sido un baile en el Cruz Solís, donde ahí me le declaré, porque en aquella época nos declarábamos. Ya veníamos de compañeros de baile. Pero yo te comentaba lo del baile de la primavera. Margarita no tenía novio, no tenía hermanos mayores, el padre no venía a los bailes y no bailaba. Y para salir a bailar en el salón del Cruz Solís, 8 o 10 parejas nada más, delante de toda la sociedad pandense, donde estaban 3 generaciones, pues yo siempre digo, y mis hijos dicen que aburrido, eran 3 generaciones que iban a los bailes del Cruz Solís. Me dice, la voy a sacar a bailar porque ya había comenzado a tocar el vals y seguro ya estaba en la silla, en la mesa, que en aquella época se reservaba la mesa para poder sentarse con la madre. Y la fui a sacar a bailar. Ella dice que no se acuerda. Me acerqué a la mesa, digo, ¿me concederías el honor de este vals? Y ella sentada me miró y me dijo, y bueno. Quique, ¿cuántos hijos? 2. 2 hijos. Álvaro y Gonzalo. ¿Qué significan para tu vida ellos? Es la segunda parte de mi vida. O sea, es muy difícil, no sé, por lo menos yo no tengo, yo que hablo tanto me cuesta mucho, digo, pero yo estoy orgulloso de los hijos que tengo. Álvaro, que ahora en este momento está viviendo en Chile porque es gerente financiero de una empresa internacional y le ofrecieron ir a Chile y le sirvió y se fue. Allá está él con mis 2 nietos, un varón y una nena, con los 2 nietos más chicos. ¿Cómo es el Quique como abuelo? ¿Cómo soy yo como abuelo? No soy un buen abuelo. ¿Sabés qué es lo que sucede? No es que no sean, los adoro, son una parte muy importante de mi vida y todo lo demás, pero no soy un abuelo de esos muy cariñoso, que le dispongo de tiempo. No te voy a decir que no tengo paciencia, no la tengo, pero es mucho más abuela Margarita que yo. Mucho más abuela Margarita que yo. Sin embargo, la nena, que es muy chiquita, menos de 2 años, que está en Chile, cuando nos ponemos en contacto telefónico, casi todos los días o día por medio hacemos una conferencia, la que generalmente lo inicia es Margarita, y la nena dice, nona, yo soy la nona, y no, entonces tengo que aparecer yo atrás, y me tira besos y todo lo demás, es divina la gurisa. Yo estoy muy orgulloso de él. Uno es contador, ya te digo, gerente de una empresa, y el otro tiene ese brutal taller que tiene ahora frente a la casa, que nos iniciamos porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? El inicio fue prácticamente junto, porque mientras estábamos haciendo el galponcito, yo estaba todos los días y yo ya me había jubilado, un galponcito chiquito atrás de la casa, después se amplió. ¿Cuáles son las pasiones de tu vida, Quique? Deportivamente hablando. Sí. Pasiones en general.
Si me querés hablar de deporte, háblame de deporte. Mi primera gran pasión, sin lugar a dudas, fue Margarita. Después mis hijos, mis nietos. Pero el karting. Hace 55 años siempre hay algún Ferrari corriendo en kart. ¿Qué te hubiese gustado ser si no eras funcionario bancario? Comerciante. Mirá, yo lo único que lamento, y siempre lo lamenté y lo comento, fue que mi padre, cansado porque era muy grande aquello, se había extendido demasiado y no supo manejarlo, papá, que era un buen comerciante, no supo manejarlo, cerró el almacén en el año 52. Si no, Casa Ferrari o el Porteño hubiera sido tan grande como Canaria o más, porque en ese momento el viejo tenía un almacén por mayor. O sea, ¿te hubiese gustado ser comerciante? Yo siempre me consideré vendedor, pero en casa los 4 hermanos tenemos características totalmente distintas. Yo me considero un tipo vendedor. Porque sos carismático, porque te gusta conversar, porque le entras a la gente. Gustavo, el tercero de mis hermanos, ese era comprador nato. Gustavo trabajó mucho tiempo con papá en el boliche, como le decíamos nosotros. Él iba a Montevideo y sabía dónde había que comprar. Los precios que tenía mi padre acampando no los tenía nadie. ¿Por qué? Porque Gustavo sabía comprar. Ricardo, para un almacén grande como el que yo pensaba que podíamos llegar a tener, trabajando los 4 juntos, porque nos llevamos bien además, Ricardo hubiera sido el tipo ordenado, prolijo. Ricardo hubiera sido el individuo que tenía que estar en el galpón mirando lo que había, el control de mercadería. Y vos eras el que vendía. Chao. Y después Alejandro, el más chico. El comercio es un veneno para él, es un comercial de esos tipos que vive buscando la oportunidad y todo demás. Y nos llevamos bien, hubiera sido muy lindo eso. Quique, ¿cuál es tu meta ahora? ¿Mi meta? Tratar de eliminar un dolor que tengo en el nervio ciático de la pierna derecha. Pero además, vos me preguntaste por las pasiones. Yo jugué al básquet hasta los 35 años. A los 35 años me hice un esguince de tobillo brutal y a partir de ese momento comencé a jugar al tenis. Y seguí jugando al tenis prácticamente hasta hace 2 años atrás, que tuve que dejar por diversos motivos. Primero una operación de tiroides, después un cáncer que me surgió en uno de los ganglios, que lo traté con quimio, y llegué a estar más pelado que vos, porque vos tenés pelo de los costados, yo no tenía. Después vino la pandemia, y ya no podía darme el lujo de salir mucho de casa. Fue el periodo que estuve viviendo en Parque del Plata, en la casa, porque ahí en Parque del Plata el aire era distinto, los vecinos los tenía lejos, compartíamos poca cosa, saludos y nada. Y bueno, y después en enero del año pasado empecé con el nervio ciático que tuve que dejar de jugar al tenis. Mejor dicho, quise reintegrarme y no pude, y ahí surgió el tema del ciático. No sé, poder seguir viviendo al lado de mi mujer. ¡Ja! ¿Quién te dice poder bailar el vals en los cumpleaños de 15 de mi nieta? Va a ser muy difícil, pero ver a mis hijos los vi crecer, los vi desarrollarse, los vi llegar a lo que han llegado. A mis nietos quisiera, por lo menos a los mayores, poder seguir viéndolos. Vienen, hoy por ejemplo, vino uno de ellos a almorzar acá, vienen un par de veces a la semana, vienen a almorzar acá. Yo me alegro de este tipo de cosas porque uno recuerda cosas, le cuenta cosas a la gente. Pando no es el mismo. ¿No? Vos antes salías por Pando, te cruzabas con 100 personas y saludabas a 105. Nos conocíamos todos, ¿no? Ahora da miedo salir a la calle. Ahora da miedo. Da miedo. Ayer, como te dije, a los 5 años yo me iba solo al colegio. Ahora tenés 15 y capaz que los vas a buscar a la salida de un cumpleaños de 15. ¿Es bueno recordar, Quique? ¿Qué es bueno recordar? Sí será bueno recordar. Y sobre todo cuando tenés tantas cosas. Cuando tenés tantas cosas para contar. Ahora tuvimos algunas... ¿Sos un agradecido de la vida?
absolutamente. ¿Por qué? Por todo lo que la vida me ha dado. A mí la vida me dio una compañera ideal, sensacional. Yo no tengo palabras para decirte lo que ha sido Margarita en mi vida. Una mujer excepcional desde todo punto de vista. Una mujer de una belleza tremenda, exterior e interior. Me ha dado 2 hijos maravillosos, me ha dado 4 nietos espectaculares, me dio un buen pasar. Yo hasta los 80 años no tenía nada. Yo no. De salud, digamos, ¿no? Después me aparecieron algunas cositas de las cuales salí sin problema. También tuve un cáncer de próstata que le gané, otro también le gané. Pero vivir en Pando, yo a Pando lo adoro. Pando me dio prácticamente todo lo que tengo, entonces a mí me cuesta mucho, ¿no? No sabes lo que era Pando, poder ir caminando por la vía hasta el parque, cruzar para el lado de allá por arriba del puente del ferrocarril, cruzarse muchas veces con cruzando el puente, ver venir el ferrocarril y tener que tirarse por los tirantes de fierro, ir 3 o 4 amigos que íbamos para el otro lado, venir el tren y decirle, tírense por los tirantes largos que el tren pasa 1 metro. Sí, pasa 1 metro. Y te hace vientito. Pasa 1 metro, pero vos lo ves venir y decís, a ver, ¿dónde me corta la pierna? Y un día uno de mis amigos se tiró al agua y no sabía nadar. Se tiró de arriba del puente porque se asustó. No quiero decirte quién era. Todavía vivía en Pando. Y atrás de él me tiré yo a sacarlo. No. ¿Lo salvaste? Pero es que no es que me salvó. Tuvo la suerte, él se salvó porque tuvo la suerte de caer en el único lugar donde podía caer. Porque se tiraba más a un lado, había unas vigas de hierro, para el otro lado las bases de hormigón del puente, y cayó justo donde pasaba el canal. A los 50 centímetros vos hacías pie con el agua a la altura de la rodilla. Ahí me tiré yo atrás de él, lo agarré y salimos. Pero está, ¿sabes? Una cosita sola. Un día uno de mis hijos me preguntó, papá, todo lo que vos contás es cierto. Porque vos siempre tenés una anécdota. Digo, mirá, yo hice todo lo que estuvo a mi alcance económicamente, creo que lo hice todo. Hubo cosas que no pude hacer en la vida porque económicamente no me daba. Entonces yo viví muchas cosas, porque yo viví, mi vida la viví. Digo, no te voy a negar de que con el correr del tiempo a esas anécdotas que cuento le fui dando color. Le digo, pero la base está, como decía Menotti, la base está.